Las cercas vivas es una práctica comúnmente desarrollada por los productores en las explotaciones agrícolas del mundo. Constituye una modalidad de los sistemas agroforestales que se basan en la plantación de árboles y arbustos en líneas en los linderos externos e internos de las fincas. La principal función de las cercas vivas como corredor biológico es decir que sirve de hospedero a todos los controladores naturales que existen. Las especies más empleadas como cercas vivas son Gliricidia sepium, piñón florido, Bursera cimaruba, almácigo, Eritina verteroana y Spondias purpurea. Otras ventajas que tienen las cercas vivas, que cambia el olor al medio cuando utilizamos diferentes plantas, por ejemplo, maderables, frutales y sobre todo maderables repelentes como el cedro, como el nin, cambia el olor al medio y la incidencia de plagas es prácticamente cero porque no tienen olor específico para venir a los cultivos. Tienen la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico al suelo, que mejora la fertilidad del suelo. Muchas de estas especies, como el piñón florido, son especies forrajeras. Y estas especies forrajeras se pueden cortar y darle al ganado para alimentar, sobre todo en el periodo de poco producción de alimentos, como es el periodo seco. Dentro de los aspectos más importantes a considerar se encuentran el estado fisiológico de los árboles, la época del año, la fase de la luna, así como la edad y las dimensiones de las estacas. Tiene que haber menguante, porque si no, el poste no nace. Los productores recomiendan el corte de las estacas durante la fase de cuarto menguante y su siembra a finales de la época de seca para garantizar un buen establecimiento. También se pueden utilizar, por ejemplo, para fomentar otras cercas en otras fincas, porque se pueden cortar y dan suficiente semilla para poder utilizarse en otras partes dentro de la finca o fuera de esta finca. Antes de plantar, la parte inferior del poste se corta en bisel o como un cono invertido, tipo punta de lápiz, mientras que la parte superior se corta en bisel para permitir que escurra el agua de lluvia. Yo siempre lo he cortado un poquito más grande que yo. De metro no le puedo decir ni yo soy un guajiro que no es, lo corto al sistema mío y ya. Para la siembra, los estacones se entierran a una profundidad de 20 a 40 centímetros. La distancia de siembra entre estacas varía, aunque generalmente se usa un espaciamiento de 1 a 2 metros. Durante el establecimiento, los postes vivos deben mantenerse libres de hierba para evitar la competencia con las malezas en el periodo de enraizamiento. Muchas son forrajeras y se cortan en época de menos alimento y se le dan al ganado, que esto no lo puedes hacer con una cerca muerta. La protección de las cercas contra los animales es vital en los primeros meses para que no se dañen los estacones al ramonear los brotes inferiores, así como para impedir que se muevan los postes, ya que esto puede causar daños en el sistema radical e incluso la muerte de la estaca. Pero además las abejas del entorno se alimentan de este tipo de especies, sobre todo la Gliricidia sepium, que es melífera. Pero a su vez tenemos un resultado también económico, porque vamos a tener frutales, pero con el tiempo vamos a tener muy buen maderable también. También se consideran hábitats naturales de muchas especies de pájaros, lo cual contribuye a mejorar el ambiente, contribuyen a mantener el entorno. También irradian mucha energía
hacen una armonía en el medio, le dan belleza, que esto influye positivamente en todo el entorno completo. Se diversifica también la finca, no solo dentro del cuartón, es decir, contribuye a aumentar la diversidad funcional, en este caso, de la finca de los productores, de las entidades, sobre todo que se dedican a la actividad agropecuaria. Tú tienes que cortar todos los años postes, y sin embargo, teniendo postes vivos, es cada 3 o 4 años remendar la cerca o eso, pero con postes vivos se mantiene la cerca en buen estado. Llevo la vida mía es esto. Viste que yo no sé ni leer ni escribir. Y tengo 64 años. Esto es lo que he hecho yo. Y he mantenido a mi familia con esto.